En 2023, la película de Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna, sin duda impactó a medio mundo. Pero la historia que cuenta va mucho más allá de la ficción. Es una herida muy real y profunda en la historia de Estados Unidos. Una historia de riqueza, sí, pero también de traición y de asesinatos a una escala que cuesta imaginar. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, a separar lo que vimos en la pantalla de los hechos reales. A ver, pensemos en esto por un segundo. Imaginen tener una riqueza casi ilimitada, ser de las personas más ricas del planeta de la noche a la mañana. Ahora, imaginen que esa misma fortuna, esa misma plata, los convierten en un blanco. Eso no es el argumento de una película de suspenso, fue la escalofriante realidad para la nación Osage. Muy bien, empecemos por el principio. Todo arranca con una paradoja brutal. La nación Osage se convirtió en el pueblo más rico del mundo per cápita, pero esa fortuna no les trajo seguridad, sino todo lo contrario. Les trajo una verdadera maldición que desató una ola de asesinatos sistemáticos, conocida como el Reinado del Terror. Scorsese lo muestra de una forma increíble al principio de la película, ¿no? Esa escena de los Osage bailando mientras el petróleo les cae encima como si fuera lluvia. De repente, tenían mansiones, autos de lujo, hasta sirvientes blancos. Era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. O al menos, eso parecía. Pero, a ver, ¿cómo es posible robar una fortuna así, a plena luz del día? La respuesta es lo que pone los pelos de punta. Lo hicieron usando la propia ley. Se creó todo un sistema para saquearlos. No fue solo un crimen, fue un robo legalizado. Y aquí está la clave de todo el asunto, los head rights o derechos de propiedad. Imaginen que cada miembro de la tribu Osage tenía una acción, una parte de toda la riqueza del petróleo. Lo crucial es que esos derechos no se podían comprar ni vender. La única forma en que alguien de fuera de la tribu podía quedarse con ellos era heredándolos. Y para heredar, bueno, alguien tenía que morir. Y esta fue el arma legal que usaron en su contra. El gobierno de Estados Unidos declaró a muchísimos Osage incompetentes. Una palabra, un eufemismo bastante racista para decir que no eran capaces de manejar su propio dinero. Y por ley, se les asignaba a un tutor blanco que pasaba a controlar cada centavo que tenían. El sistema era, devastadoramente simple pero efectivo. El dinero del petróleo llegaba a la cuenta de los Osage, pero el tutor blanco tenía la llave de la caja fuerte. Y punto. El resultado, les inflaban los precios de todo, desde un auto hasta un simple ataúd. Y los fondos, simplemente, se desvanecían. Era un robo a escala industrial con el amparo de la ley. Ahora, hablemos un poco de la película en sí, porque Scorsese tomó una decisión creativa muy, muy importante. El libro en el que se basa la película es más un thriller de investigación, pero la película es otra cosa. ¿Por qué hizo ese cambio? Scorsese cambia la pregunta. En lugar de un ¿quién lo hizo?, que la película te lo muestra casi desde el principio, nos obliga a preguntarnos ¿cómo fue posible que pasara esto? Se aleja del misterio para sumergirnos en la complicidad. Por eso se enfoca tanto en la relación entre Ernest y Molly, para explorar cómo el mal puede convivir con algo que parece afecto. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que queda flotando. ¿De verdad Ernest Burkhart amaba a su esposa Molly, mientras, al mismo tiempo, era parte del plan para asesinar a toda su familia? La historia no tiene una respuesta clara. Algunos dicen que era un sociópata, sin más. Otros que era un hombre débil, completamente manipulado hasta el punto de no tener juicio propio. Y aquí es donde la realidad se vuelve todavía más oscura que la ficción. El punto crucial es que no se trataba solo de William Hale y su sobrino. No. Como lo documenta el historiador David Grant, esto era una conspiración sistémica. Médicos que envenenaban a sus pacientes, policías que miraban para otro lado, dueños de funerarias que ocultaban pruebas. Prácticamente toda la estructura de poder local estaba metida en esto. En la película, la llegada de los investigadores federales se siente como un punto de quiebre, como la llegada de los buenos. Pero ¿cuál fue la verdadera razón por la que intervinieron? Como digo, en la pantalla, la llegada del FBI parece heroica, pero la realidad siempre es un poco más complicada.
La Oficina de Investigación, que después se convertiría en el FBI, no intervino solo por un sentido de justicia. Era una agencia nueva, débil, que necesitaba desesperadamente una victoria, un caso que los pusiera en el mapa. J. Edgar Hoover vio en los asesinatos Osage una oportunidad de oro para ganar prestigio. Fue una jugada tanto política como policial. El final de la película es una genialidad, con el propio Scorsese contándonos en un radioteatro el destino de los personajes. Pero ni siquiera un final así de potente puede abarcar toda la devastadora realidad de lo que sucedió después. La narrativa, lógicamente, se enfoca en la tragedia de Molly y sus hermanas. Vemos el asesinato de Anna, de Rita, de Lizzie, una tragedia familiar que nos permite conectar emocionalmente con la historia. Y esta pregunta lo cambia todo. Cambia por completo la escala de la tragedia, porque no fue solo una familia. Cientos. La investigación de David Grann sugiere que no fueron 20 ni 50, sino cientos de Osages los que murieron en circunstancias sospechosas, asesinatos disfrazados de enfermedad, suicidios que no tenían sentido, desapariciones. La gran mayoría de esos crímenes nunca se investigaron, quedaron impunes. Esta cronología es simplemente desoladora. Muestra una justicia que se quedó a medias. Sí, Hale y Burkhart fueron a la cárcel, pero con el tiempo salieron en libertad condicional. Y lo más trágico, Molly murió joven, y en el obituario que anunciaba su muerte no se mencionó ni una palabra de la masacre que definió su vida. Un reflejo del silenciamiento de toda la historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? ¿Cuál es el legado que perdura, tanto de la historia real como de la película que la contó? Esta frase lo resume perfectamente. Scorsese no hizo una película sobre monstruos lejanos, de esos de cuentos. Hizo una película sobre la banalidad del mal, sobre cómo la codicia puede esconderse detrás de una sonrisa familiar, de un gesto de afecto. Es la traición en su forma más íntima y por eso mismo más aterradora. Y este es el mensaje central. La historia de los Osage no es solo un caso de true crime. Es un espejo que nos muestra cómo un sistema, al deshumanizar a un grupo de personas, crea las condiciones perfectas para que ocurran las peores atrocidades. No fueron solo unos pocos hombres malvados, fue una sociedad entera que lo permitió. Y cerramos con esta reflexión. El reinado del terror de los Osage fue casi borrado de la memoria de Estados Unidos. Que esta historia haya sido contada primero en un libro y luego en una película de esta magnitud nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras masacres, cuántas otras injusticias siguen por ahí, enterradas bajo el silencio, esperando que alguien las cuente?